Y con esto voy a cerrar esta polémica, porque yo no estoy aquí para responder a mentiras, pero leía en algún medio, el SICO dice que el día 9 solo hubo 2 patrullas. Bueno, pues el día 9 hubo en el turno de mañana 36 agentes operativos. En el turno de tarde, 30 agentes operativos y en el turno de noche, 26 agentes operativos. Y por tanto, el día 9 hubo 92 agentes operativos. Y ya no voy a contestar a más mentiras de SICO. Es todo mentiras. Se acabó esta broma. Se acabó. Esto es una muestra de irresponsabilidad total de ese sindicato. Y les sigo diciendo, se están haciendo eco de mentiras. Y yo no voy a estar toda la vida desmintiendo una a una. Se acabó esta broma. Son mentiras. Pero además, leí también, un sindicato reclama mascarillas adecuadas. Y es la última vez que contesto también, porque ya es la 12ª vez que lo estoy contestando, ¿verdad? La policía local siempre dispuso de mascarillas, todas homologadas, siguiendo la normativa del Ministerio de Sanidad y de los propios protocolos del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de este ayuntamiento. Desde el 14 de marzo hasta ayer se entregaron 23.114 mascarillas. 23.114. FFP2, 13.048. Quirúrgicas, 10.066. A mayores, en la armería siempre quedan a disposición de los agentes mascarillas en los 3 turnos, siempre. Y miren, si dividimos los 162 días por el número de mascarillas, salen un promedio de 143 mascarillas diarias. Por tanto, es todo mentira, es todo falacia, es de gentes que quieren abusar de la opinión, es de malos sindicalistas, y ya se acabó contestar. Ya no le voy a contestar más. Ya no voy a entrar en esto de darles atención para contestar a mentiras que solo hacen desacreditar al SICO y a ese sindicato que se llama algo relacionado con profesional de la policía, que son mentirosos compulsivos. Y esta es la prueba. Esta es la prueba. Estos datos son irrefutables. Bueno,